Bueno, yo me llamo Alicia Dancibia Salazar. Ana María Salas. Ana Lucía Sandoval. Gerardo Camacho González. Gilda Marín Poma. Johnny Poma Quispe. Julio Jordán Alejo Mamani. Lini Villarreal Panoso. Carlos Barba Suárez. Luis Fernando Cuevas Vega. María Elena Bellido. Mateo Duplech. Nadia de la Fuente. Roberto Rápula Andívar. Sandra Gómez Mamani. Wendy Esther Mamani Huanca. Jaira Manacho Are. Angélica Becerra. Gisela Vázquez Zavala. Choca Pasa. Luis Carlos Barrios. Salam Figueroa. Tengo 24 años. ¿Qué es el Cairo? Es como un encuentro generacional de visiones diferentes, de realidades totalmente diferentes, pero que nos une una causa. Lo que logró Cairo fue sintetizar en un documento un nuevo enfoque, un nuevo paradigma que consagraba los derechos humanos de las personas, sobre todo de las mujeres, adolescentes y jóvenes, por encima de cualquier otra consideración. De ahí ese carácter visionario. Se cumplen o se van a cumplir ahora 20 años desde que se adoptó ese programa de acción por 179 países y hablábamos de la necesidad de empoderar a aquellas personas que habían sido marginadas o que carecían de voz, ¿no?, en la política pública. Y esas personas fueron principalmente, históricamente, las mujeres, pero también los adolescentes y los jóvenes. Se maneja doble discurso, creo yo, en nuestra sociedad, y pues eso de alguna forma u otra obstaculiza que los jóvenes y las jóvenes puedan ejercer realmente sus derechos. Hay veces que a los jóvenes no nos toman en cuenta, porque ustedes son jóvenes y no saben nada. Allá las autoridades no nos tomaban en cuenta más antes, digamos. No, o sea, cuando teníamos propuestas para el POA, por ejemplo, nos decían, o sea, esas cosas que ustedes proponen, por ejemplo, hemos propuesto la participación o la capacitación a los jóvenes, fortalecer a las organizaciones que existen en el municipio. Dijeron no. ¿Por qué? Porque estamos gastando y no se ve. En el caso de nuestro país, por ejemplo, con la 3729, que es la ley específicamente sobre el VIH-Sida, no nos contemplan, no existimos los jóvenes, siendo los más afectados. No estamos ahí. Yo creo que las necesidades más principales serían informarnos aún más, ya que muchos, como esos temas sexuales, reproductivos, es un tabú, dicen, ¿no? Porque cuando me han venido a informar, yo no sabía. Y también los jóvenes necesitan ser escuchados, o sea, ser valorados, porque no se los toman en cuenta en acciones políticas, en decisiones políticas, no se les toma en cuenta a los jóvenes. Más que todo si sos un joven gay, en el caso mío, que tal vez sufrirías doble discriminación, una por ser joven y otra por ser gay. La realidad que se vive en una ciudad no es la misma que se vive en una comunidad. En una comunidad es muy difícil de entrar, tener el acceso a socializar sobre sexualidad. En esta edad, en la juventud, es donde más apoyo necesitamos, porque si nosotros como jóvenes, ¿no?, un ejemplo, nos embarazamos, nos va a cambiar totalmente la vida, porque vamos a truncar nuestro proyecto de vida. Así como han dicho, en colegios religiosos esto no se permite. Los adolescentes allá en Lucía se están embarazando a corta edad. Es participación en espacios de toma de decisión, porque podemos hacer cualquier cantidad de eventos ricos, cualquier cantidad de propuestas, pero si no participamos en esos espacios de toma de decisión, o sea, lo que hagamos se puede quedar a la basura, ¿no? Entonces, en cualquier espacio, sea educativo, sea de salud, sea municipal, departamental y nacional, la principal demanda que se mantiene a través de los años es esa, participar en esos espacios de toma de decisión que nos tienen pelota. Los jóvenes y las jóvenes hemos sido identificados como personas que solo nos interesa la diversión, ¿no? Y simplemente no nos interesa todo esto que afecta a nuestras vidas, todo lo que es la política, todo lo que está presente en nuestras vidas, pero de una manera más implícita, no tan explícita como el resto de las cosas, ¿no? No tenemos mucho respaldo de lo que es el municipio, la gobernación. Hay muchas autoridades que no saben, por ejemplo, qué es la Convención Iberoamericana de Juventudes, qué artículos de la Constitución Política del Estado nos amparan. Sin la adolescencia y la juventud, Cairo no se podría comprender. Los adolescentes y los jóvenes tienen dificultades para que esos derechos humanos se les vean reconocidos en la política pública. Pensemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con participación juvenil en política
política pública. Pensemos, por ejemplo, en temas de acceso a servicios de salud, y concretamente de salud sexual y reproductiva. Pues, en cierta medida, el ejercicio de la ciudadanía para muchos adolescentes y jóvenes, sobre todo para las muchachas, para las adolescentes, pasa por el disfrute, por el goce, por la protección de sus derechos sexuales y reproductivos. Eso pone de manifiesto la puerta de entrada, en muchas ocasiones, a la ciudadanía, a sentirse ciudadano, a sentirse sujetos de derechos, o a no sentirse sujetos de derechos, sobre todo para las adolescentes. Pasa por el ejercicio, por la protección, por el disfrute, por el gozo de esos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo creo que hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los adolescentes, cuáles son sus propuestas, cuál es su visión y cómo esa visión y esas propuestas se pueden incorporar en esa agenda futuro que se definirá en Cairo +20. Creo que el Estado debe garantizar, no solo el Estado, los Estados a nivel internacional, debe garantizar que las personas jóvenes puedan ejercer plenamente sus derechos. No es nada más con una norma, no puede ser, no es solamente lanzar una norma, sino también lanzar procesos que puedan permitirnos participar de la elaboración de otras normas que hagan que estas se cumplan. Pienso de que es importante de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos. De repente el tema no es promover el aborto en un sentido, sino de que las mujeres tengamos el derecho de decidir si alguna vez queremos o no tener hijos, si alguna vez queremos interrumpir nuestro embarazo, si alguna vez queremos o no contraer matrimonios entre personas del mismo sexo, si en algún momento decidimos qué métodos anticonceptivos utilizar, en ese sentido máximo del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Que las leyes, ordenanzas y demás que salen desde el nivel central del Estado, gobernaciones y municipios sean inclusivas y no estén como transversal el tema de derechos. No es transversal, son derechos y deben estar ahí con todas las letras. Tenemos que ir preparándonos, tenemos que ir empapándonos de toda nuestra realidad en la que nosotros vivimos, porque también nosotros somos parte de la sociedad, somos parte del Estado. Necesitamos que como jóvenes seamos escuchados y que no seamos más ya retirados por la sociedad, por las autoridades. Me parece fundamental de que se abran estos espacios de incidencia para que puedan llevar propuestas que tenemos y que las venimos trabajando desde nuestras regiones desde hace muchos años, ¿no? Más que todo empoderamiento e información en cuanto a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Que nos consideren realmente como jóvenes responsables, que somos capaces de decidir, que podemos estar en espacios políticos. Creo que como jóvenes es nuestro derecho y es una obligación impulsar esto. Que dejemos de ser estigmatizados e invisibilizados, ¿no? Por el Estado principalmente. Entonces es una gran necesidad que tenemos como jóvenes, el que nos entiendan y nos den, ¿no? ese derecho, esa confianza más que todo de estar libremente viviendo nuestra sexualidad. El conocimiento más que todo a fondo sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos, más a fondo de las leyes que nos respaldan a nosotros los jóvenes. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la relación entre los jóvenes y adolescentes con sus padres, la lucha contra distintas organizaciones, iglesias, ya son religiones evangélicas, inclusive la Iglesia Católica, que nos están prohibiendo promocionar los derechos sexuales y reproductivos allá en nuestro municipio. Que los derechos sexuales y reproductivos son muy importantes en nuestra vida y dejando a un lado siempre lo que es el tabú,
¿verdad? Porque hoy en día cuando hablamos siempre de estas cosas, la gente y los mismos adolescentes y los jóvenes empezamos a reírnos o empezamos, uy, ¿qué estás hablando por ese lado, verdad? Entonces ves, mira, o sea, hay una gran diferencia en este caso. Cuando tú hablas de sexualidad, ¿qué piensa la gente? ¿Se avergüenza o se siente más fortalecida? ¿Ves? Yo pienso que cuando tú te encaminas a informar a todos los chicos, ellos se sienten más capaces de decidir. Que la voz de los jóvenes esté presente en la Carta Orgánica Municipal, que es lo más grande que se está preparando y trabajando en este tiempo. Y entender que estos derechos no se clasifican por edades y no se clasifican por sexo. Mujeres y hombres, niños, niñas, adolescentes, tenemos los derechos sexuales, derechos reproductivos, el Estado debe garantizarlos y las políticas deben ser reales. A mayor información, mejor decisión. Se ha avanzado en cuanto a articulación y participación juvenil. Existen consejos municipales de la juventud en toda una serie de municipios. Existe un comité consultivo en el área de jóvenes, en el área de prevención del embarazo adolescente, que tiene una interlocución con el Ministerio de Salud. Si bien hay que reconocer eso, también hay que reconocer que persisten desafíos enormes. Bueno, las repercusiones a nivel internacional, sobre todo a nivel de la región andina, han sido muy positivos, ya que diferentes países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador han podido iniciar sus procesos guiándose en el proceso que estamos llevando a cabo en Bolivia. El colectivo Decide acompaña el proceso de Cairo +20 desde su revisión en Cairo +10. En tal sentido es que impulsa este nuevo proceso con la articulación de organizaciones y representantes juveniles que puedan justamente fortalecer y posicionar un discurso político en esta nueva agenda hacia Cairo +20. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha estado recolectando estas demandas por varios años junto a las acciones de Cairo +20 en el país. Estas demandas de jóvenes y adolescentes se resumen en 3 áreas: la salud sexual y reproductiva con enfoques de atención diferenciada, la educación sexual integral y la incorporación de las políticas públicas en temas de derechos sexuales y reproductivos a nivel municipal, departamental y nacional. Como mujeres es importante y la necesidad más grande es ser dueñas de nuestros cuerpos y no permitir que el Estado o autoridades, por ejemplo varones, decidan sobre él, ¿no? O nos usen como un discurso. Transformar el mundo sin opresiones, transformar el mundo con una visión joven, transformar el mundo con una visión con ojos de mujer, transformar el mundo a partir de la realidad y vivencia que vivo como ser humano, como mujer, como joven y como una persona con sexualidades desobedientes igual. Creo que los derechos no se pueden negociar, creo que son irrenunciables. Negociar creo que no, porque creo que uno sus necesidades no las negocia. Creo que es conocer tus derechos para hacerlos respetar. Es mi compromiso personal con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Cairo +20, las juventudes accionan. ¡Y el mundo reacciona!